Breve nota del autor. Hola a todos, bienvenidos y espero que os guste este relato titulado Último amor con chocolate. Lo escribí en el 2002, tiene pues más de 2 décadas, y lo modifiqué en enero de este año, aunque no cambié nada esencial. Digo esto para que podáis encuadrar la edad de los personajes con sus circunstancias vitales y la cronología correcta. Esta narración nos habla, entre otras cosas, de cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan sin que, a veces, sepamos muy bien cómo separarlos y diferenciarlos. Os dejo pues con el relato. Espero que os guste y lo disfrutéis. Un saludo. Último amor con chocolate. El chocolate se funde en el paladar y a veces en la imaginación. Es fácil sentir su presencia paseándose por la boca tan solo con el mero recuerdo de alguna ingestión pasada, igual que los besos y el tacto de una antigua novia de grata memoria. No obstante, dicen que es afrodisíaco. Nunca se han hecho estudios al respecto, pero seguramente, si los conquistadores españoles hubiesen descubierto antes el deleite del cacao, su rigor evangelizador, sin duda, habría sido menor y los indígenas y ellos mismos lo hubieran notado para bien. Reflexiones parecidas a estas ocupaban las resbaladizas neuronas de Carmelo mientras saboreaba un chocolate a la taza en una cafetería. No es que su cerebro careciera de talento, pero su dispersión consciente le hacía perderse en pensamientos y actos poco prácticos que le granjeaban simpatías e incomprensión por partes iguales. Pagó el chocolate, mitigó la sequedad de la boca, único efecto negativo de tan rico producto, con un vaso de agua, se levantó tras dejar una propina de un valor ligeramente superior al normal y salió del local. En la calle, la reciente lluvia de una intensidad mediana había refrescado y aligerado el ambiente. El suelo, que estaba húmedo aunque no encharcado, servía de torpe pero artístico espejo y reflejaba las luces de neón, desparramando y esparciendo sus colores por el pavimento. Se abrochó el último botón del abrigo, pues su cuello desnudo y sexagenario no estaba para ciertas alegrías. Luego se dirigió al cine con parsimonia pero sin la lentitud que molesta a los demás cuando las calles están muy transitadas. Compró 3 entradas en la taquilla y esperó a que llegase el matrimonio amigo con el que había quedado. Carmelo siempre había sido aficionado a la puntualidad. Nunca entendió la costumbre tan hispánica de hacer esperar a los demás como símbolo de poder o de informalidad simpática, pero desde que se jubiló llegaba a las citas con una antelación incorregible y bastante anormal. Su carencia de ocupaciones le permitía darse el lujo de llegar antes de tiempo a todas las citas. A los pocos segundos, vio a Gonzalo y Paloma andar con paso ligero para no retrasarse demasiado. Todos los miércoles desde que murió la mujer de Carmelo, él quedaba con Gonzalo y Paloma para ir al cine. El hecho de ser el causante de que el grupo fuese impar y lo bien avenidos y cariñosos que todavía estaban sus amigos, le hacían sumirse en una tristeza profunda pero controlada. Su pesar ya no podía arrancarlo por lo hundido y anclado que estaba, pero ya no era tan potente porque, después de 2 años de lucha, había conseguido mantenerlo a raya. Entraron en el cine y se sentaron en unas sillas bastante cómodas. El acaparamiento de palomitas y Coca-Colas por parte de algunos espectadores le recordó a Carmelo las pipas de su infancia y adolescencia. El crujir seco de la cáscara avisaba de la sobriedad que albergaba en su interior. Su sabor era casi neutro, pero dejaba en el paladar un amable rescoldo sorprendentemente estable y persistente dada la pequeñez de su intensidad. Estas sensaciones le producían ganas de charlar despacio y con tranquilidad. Las pipas engrasaban las conversaciones y permitían tener las manos ocupadas para dar naturalidad a los movimientos. Más tarde, esta función la cumplirían los cigarrillos y más adelante, y por motivos de salud, volvería a recaer en las pipas. La película no estuvo mal. El tiempo subjetivo se acomodó al objetivo y el filme no se hizo ni largo ni corto. Su final fue razonablemente feliz, tal y como le gustaba a Carmelo. Le dejaba buen sabor de boca que los personajes salieran bien parados de sus avatares sin que eso supusiera caer en la falsedad increíble de algunos finales aparatosamente positivos procedentes de Hollywood. Una vez terminada la sesión, los tres se levantaron de la butaca. Sin saber muy bien por qué, Carmelo se adelantó unos pasos y dejó atrás a sus amigos, quienes se quedaron atascados por una pandilla de muchachos bulliciosos pero de lento caminar y que ocupaban gran parte del pasillo. Carmelo llegó al vestíbulo en un abrir y cerrar de ojos. Miró al frente y su mirada se fijó en una mujer de su edad que conservaba unos movimientos muy jóvenes y cierta prestancia elegante. Sus ojos se anclaron en ella y después de unos instantes, la mujer empezó a serle vagamente familiar.
En pocos segundos, esa familiaridad indefinida se transformó en certeza. Fue muy extraño, pero muchos acontecimientos de su pasado le asaltaron liberados de su orden cronológico. Este desorden no le impidió rescatar, con más facilidad de la prevista, el rostro de la persona que estaba delante de él. Carmelo dudó un momento. Sintió una calurosa vergüenza porque le parecía que su recuerdo provenía de una memoria extraordinaria pero anacrónica e inmadura. Por fin, se acercó a la señora objeto de su desazón y habló: «Hola, ¿tienes un segundo, por favor? Soy Carmelo Estaban, con V». «¿No te acuerdas de mí?», dijo él, ocultando con cierta eficacia el temblor de su voz. «¿Quién?», se extrañó ella. «Carmelo Estaban», repitió el otro. «Eres Elena Molina, si no recuerdo mal». «Sí, sí, pero yo he conocido mucha gente a lo largo de mi vida y no me puedo acordar de todos». «Joder. Es imposible que no te acuerdes de mí». «Estoy igual pero en viejo», exclamó Carmelo de manera vigorosa en la forma pero no en el fondo, pues se había desanimado rápidamente. Nada más pronunciar estas palabras llegó una amiga de la presunta Elena. Venía del baño y esto le vino muy bien a la interpelada, que pudo evadirse sin dificultad. «Ya, bueno. No me acuerdo». «Adiós. Me tengo que ir», dijo con rapidez. Antes de marcharse, Carmelo quedó inmóvil y azorado. Luego dio 2 o 3 vueltas a un círculo imaginario en espera de Gonzalo y Paloma. Cuando la pareja llegó, los tres salieron del cine sin saber a dónde dirigirse. Querían cenar algo rápido y no tenían claro si hacerlo en sus respectivas casas o en algún establecimiento público. Decidieron, finalmente, tomar algo en un McDonald's. En el interior del local la gente era notoriamente más joven que el trío de jubilados. La pareja pide sendas hamburguesas pequeñas y 2 refrescos de naranja. Carmelo, por su parte, eligió un descafeinado con leche acompañado por un pastelito con sobredosis de conservantes y colorantes que engulló rápidamente sin saborearlo. Los otros dos, por el contrario, comían las hamburguesas con tanta lentitud como si fueran un cocido o un refinado plato de alta cocina francesa. Esta cachaza le hizo a Carmelo buscar alguna distracción visual en las personas y cosas que le rodeaban. Tras unos segundos de vaga búsqueda, encontró no muy lejos de la mesa de donde se encontraban, un grupo de 5 muchachas de unos 16 años que devoraban desordenadamente unas hamburguesas grasientas que tenían poca relación con los tipos delgados de sus consumidoras. Estas chicas reían de una manera dispar, pues una de ellas permanecía seria y tensa. Era una de esas jóvenes que, sin ser demasiado bellas o guapas, derrochan atractivo y sensualidad. Los defectos anatómicos de ella podrían ser muchos, pero eran tan pequeños y estaban tan bien repartidos que apenas se notaban. Su pelo era largo y azabache, con unos reflejos naturales algo más claros que el resto. Las demás muchachas que estaban con ella, aunque no eran feas, parecían ridículas al lado de una hembra tan consolidada corporalmente. Las otras poseían un físico que todavía no se había definido como adulto y resultaba un tanto quebradizo y desmadejado. Sin embargo, la chavala a la que miraba Carmelo ya había adquirido los movimientos y la vistosidad de chicas algo mayores. Había en ese grupo otra muchacha delgada que tampoco parecía sentirse muy a gusto en el grupo. Por el contrario, esta chica presentaba un aspecto muy infantil debido a que su trasiego hacia la juventud estaba apenas iniciado. Las otras 3 disponían de un cuerpo más acorde con su edad y miraban y se comportaban con la seguridad de quien domina la situación. Aunque de las 5 3 aparentasen unos 16 años, una alguno más y otra alguno menos, una certeza flotaba en el ambiente que le hacía estar seguro a Carmelo de que todas tenían la misma edad cronológica. Él volvió a fijarse en la exuberante adolescente. Paloma se dio cuenta de esto y miró con atención a la chica. «Ya. Ya sé por qué la miras. ¿Se parece mucho?». «Sí». «Es asombroso», remachó Luis mientras miraba de reojo a la chica. Se hizo un silencio incómodo durante unos segundos muy breves que finalizaron con una frase de Luis que enlazó con otros asuntos y, no sin dificultades, consiguió que la buena sintonía entre los tres no se resintiera. La cena no duró mucho y, al poco tiempo de salir del McDonald's, la pareja se fue por un lado y Carmelo por otro. Este llegó a su casa y caminó por el largo pasillo. Su casa era antigua, remozada en varias ocasiones y cara. Económicamente tenía la vida casi resuelta, pues su pensión era más que suficiente para afrontar sus escasos gastos y disfrutaba de una buena vivienda totalmente pagada.
Llevaba casi un año jubilado y no echaba de menos el trabajo. Durante casi 40 años había realizado su labor con muchas ganas y sobrada profesionalidad, pero a cambio no había recibido el reconocimiento merecido. Cuando entró en la empresa, se encontró con una constructora mediana pero con una gestión muy familiar. La compañía fue creciendo algo en facturación y en burocracia, pero sobre todo en profesionalidad y formalismo. En todos esos años, Carmelo pasó por diversas etapas. Al principio se sintió extraño en un ambiente nuevo, después se fue sintiendo más cómodo hasta tener la sensación de que se encontraba en su casa entre las mesas y sillas de la empresa, y por último, se sintió triste y desubicado en un lugar en el que ya no conocía a nadie y en el que era una reliquia del pasado. Al cabo de algunos lustros, la constructora fue comprada por una compañía mayor. Como consecuencia de la absorción, a Carmelo lo degradaron y de jefe de la asesoría jurídica pasó a jefe adjunto. La marginación fue parcial porque los nuevos propietarios tampoco quisieron enfrentarse abiertamente con los empleados antiguos. De esta manera transcurrieron 3 años hasta que se jubiló con uno de antelación. El retiro no le dio felicidad, pero sí el sosiego de no estar inmerso en luchas desleales. Pero esa noche no estaba tranquilo. Desde que murió su mujer, los techos tan elevados de la vivienda se le hacían tan altos que se sentía desamparado y solo. Se quitó apresuradamente la ropa y se puso el pijama todavía con más rapidez. Tenía ganas de dormir, casi podríamos decir que ansias, y esto dificultaría aún más su descanso. Se lavó los dientes y se metió en la cama. Las sábanas estaban frías porque Carmelo se descuidó y había encendido la calefacción más tarde de lo habitual. Para dormir con buenas sensaciones térmicas, utilizó un viejo truco. Con su pie recorrió el colchón buscando rincones fríos a los que dar calor y vida. Cuando ya estaba cumplido su objetivo calórico, se acomodó en su lecho e intentó relajarse de su raro encuentro. No podía dormir porque sus pensamientos se enredaban obsesivamente. Se acordaba de la primera vez que habló con Elena, del tacto de su cuerpo y de sus ocurrencias graciosas y atinadas. Todo lo recordaba con mucha ternura, pero sin la distancia que da el tiempo, lo cual le dio miedo y le hizo sentir una gran inquietud. Elena era una persona dulce y guapa, pero muy distinta de Pilar, su segunda novia y única esposa. Desde que Pilar había muerto de cáncer, hacía unos 2 años, las dimensiones de la vieja casa y sus inacabables pasillos le congelaban el alma, provocándole una inmensa y crónica pereza. Los días de invierno le parecían mucho más gélidos de lo que eran. Los del verano, por el contrario, le resultaban tan pesados y sofocantes que muchas veces se veía obligado a salir a alguna cafetería o bar con aire acondicionado para refrescarse un poco. Posteriormente volvió a pensar en Elena, en Pilar y en sus diferencias tanto en lo físico como en lo psíquico. El atractivo de Elena residía en su languidez natural pero no victimista. Sus ojos eran igual de asustadizos y despiertos que esa misma noche en el cine. Pilar, en cambio, era más corpulenta, lucía una robustez elegante e incluso fina sin dejar, por ello, de ser fuerte. En su forma de ser también eran diferentes. Pilar era más coqueta pero más melancólica, mientras que Elena carecía de vanidad en lo relativo a su imagen pero era más habladora y optimista. Ciertamente, no se parecían en nada. Intentó anular sus pensamientos, vaciar su cerebro de preocupaciones para dormir bien y descansar adecuadamente. Intento vano. Las neuronas, en conexión con su travieso espíritu, estaban en el pasado, claramente en el pasado. Podría decirse que Carmelo, Pilar y Elena acudían al mismo colegio, pero esto no sería exacto. Había 2 edificios distintos dentro de un complejo que pertenecía a la misma organización, uno era un colegio masculino y otro femenino. Sin embargo, el recinto estaba de hecho casi unificado para la dicha de los 3. En cambio, Pilar y Elena iban a la misma clase y por ello él conoció a la que años después sería su esposa. A Carmelo, se le venía a la cabeza un ruido recurrente de lápices y madera del estuche que él mismo provocaba. Cuando él necesitaba coger un lápiz o la estilográfica, revolvía el contenido de su plumier más tiempo del necesario. Con esta tardanza podía sentir el tacto de los lápices chocando entre sí y contra las paredes del estuche. De esta manera se convertía en el dueño absoluto del pequeño universo del plumier. Un universo íntimo que podía ser caótico u ordenado a su antojo y en el que podía evadirse unos segundos siempre que lo necesitase. Sin embargo, un hecho tan insignificante como este le causó un torrente de sensaciones dolorosamente reales.
Su cerebro asoció, casi automáticamente, el agradable recuerdo de los lápices con su ruptura con Elena. Este fue su primer desamor y no quería acordarse de él. Su razón se negaba a retrotraerse hasta esos momentos tan dolorosos, pero Carmelo no podía controlar su mente y la evocación era cada vez más fuerte. Los padres de Elena eran valencianos, ella también, y solo llevaban 4 años en la capital. El padre estuvo intentando conseguir el retorno durante aquellos años y cuando lo logró, al pobre Carmelo se le vino el mundo abajo. Él se enteró de la noticia por boca de Elena a finales de mayo, en el peor momento posible. La impresión de la futura separación, aumentada por la calurosa primavera, provocó el único fracaso de Carmelo en los estudios. El chico no podía pensar en otra cosa que no fuera Elena. La mente de Carmelo era tan racional como la de un adulto y entendía perfectamente la situación. Sin embargo, su alma era infantil, por lo que su pasión negativa le sorprendió y superó su capacidad de reacción. Al tiempo que divagaba obsesivamente acerca de su futura separación, sus dedos movían los instrumentos del plumier con rapidez y reiteración compulsiva cada vez que tenía que sacar algo de él. Al Carmelo prejubilado de 64 años todas estas cosas se le hacían extrañas. Durante muchos años él había pensado que era, sin duda, más valiente el amor desapasionado pero firme que él sentía por Pilar que las explosiones apasionadas de la juventud. Le parecía más valioso construir un muro de convivencia y de cariño mutuo contra la mezquindad del mundo que el narcisismo recíproco de los romances ingenuos. No obstante, en los últimos meses de la enfermedad de su mujer había tenido un repunte de enamoramiento. En esos momentos terminales, su pena se fundía con una furia amorosa casi póstuma y, desgraciadamente, algo vergonzante porque era sospechosa de ser juvenil y absurda. Ahora, tumbado en una cama vieja y sin poder dormir, hacía reflexiones sobre su primer amor. Nunca entendería esa contradicción que consistía en sentirse por encima de todos gracias a Elena, en la apoteosis del yo que suponía ese noviazgo y al mismo tiempo, lo generoso, solidario y tolerante que había sido en esos meses. Esa incomodidad de no comprender sus sentimientos también la había sentido al principio de su relación con Pilar y no sabía si era buena o mala. No obstante, le seducía la idea de volver a ser contradictorio. Le resultaba extraño pero atractivo el querer a una mujer a la que nunca había conocido en su esplendor físico ni quizá en el mental. En el cine, Carmelo había tenido la impresión de que Elena escondía una muchacha dentro que le salía por los ojos. Por eso sus movimientos eran tan vitales que parecían algo espasmódicos. En una persona más joven el efecto visual no hubiese sido tan chocante, pero en ella sí. Además, sus ojos brillaban y buscaban todavía la verdad como una chica desorientada aunque optimista. Él pensó que esa quinceañera de movimientos poco coordinados aún anidaba en el interior de la Elena actual e intentaba salir a la superficie del cuerpo viejo en el que se encontraba. La noche y la proximidad del sueño le estaba aportando una rara lucidez en relación con sus emociones. Carmelo, muchas veces, diseccionaba con su imaginación los ojos de la gente a la que conocía. Pretendía adivinar la edad de la persona que tenían emboscado. En algunas ocasiones, ese ser era más viejo que su propietario, en otras era más joven y, otras veces, el ente visible coincidía con el interno. Estos casos de concordancia no eran habituales y, en ellos, el ser humano afectado desprendía paz pero también un enorme tedio matemático y cartesiano. Como le costaba conciliar el sueño, fue a la cocina y bebió despacio un vaso de agua. Luego, volvió a meterse en la cama, ordenó su mente y al fin logró dormir con tranquilidad. Elena se había quedado absolutamente paralizada con los nervios quebrados y enervada por la sorpresa. Cuando aquel extraño, más o menos tan viejo como ella, se le acercó y educadamente le hizo una pregunta, ella se sintió asaltada en su intimidad, traicionada y atacada de manera ventajista. Aquel hombre sí que sabía que ella a quién iba a preguntar. Nada más posar la mirada en ese señor, Elena notó que su rostro le era lejanamente conocido. No sabe por qué negó conocerle. Carmelo fue su primer novio. Quizá sería mejor hablar de su primer tonteo, pues eran unos críos de 15 años recién cumplidos. Pero todo esto no explicaba su contestación negativa. No le comprometía a nada decir que sí que se acordaba de él porque casi se le paró el corazón cuando él le dijo quién era. Tendría que haberse reído con alegría, primeramente, de la buena memoria fisonómica de Carmelo y, a continuación, debería haber hecho algún
Comentario sobre la casualidad o lo pequeño que era el mundo. ¿Por qué no lo había hecho así? La respuesta no era complicada, sencillamente tuvo un ataque de pánico. Elena sintió miedo de sentir una ilusión tan grande por un sentimiento tan lejano. Cuando le respondió a Carmelo, ella no fue consciente de ese pavor pero lo tuvo. Posiblemente, también era grande el temor a la felicidad cuando ya se había acostumbrado a la mediocre tranquilidad en la que se desenvolvía su vida. Tampoco le gustaba comprobar que nada queda definitivamente atrás y que el tiempo puede volver en sorprendentes bucles. Ella siempre había creído, como la mayoría de la gente, que la cronología avanzaba linealmente, con más o menos obstáculos, y de manera inevitable. Sin embargo, repentinamente, se habían puesto en cuestión sus convicciones sobre el paso del tiempo. Ella ya contaba con 64 años y no quería saber si podía salir victoriosa de una lucha con otras personas o no. No quería sentirse juzgada. No quería oír comentarios como, pues no es tan guapo, no tiene un duro, es idiota etc. Tampoco aceptaba que tuviera que enfrentarse con sus hijos por una posible relación amorosa. En una pasión juvenil encontraría argumentos y fuerzas para contrarrestar estos problemas. Con 64 años el miedo a sentirse derrotada era superior a las ganas de pelear. Elena pensó que, posiblemente estuviese exagerando a causa de sus inseguridades. Quizá él estuviese casado o emparejado aunque algo le decía que no. En cualquier caso, no tenían por qué existir obstáculos ni problemas pues, en principio, tan solo tenía previsto localizar a Carmelo para charlar, intercambiarse los teléfonos y quedar algún día a tomar un café u otra cosa. Pensó en hablarlo con Mariana, su mejor amiga. Con ella estaba en el cine cuando Carmelo le preguntó. Mariana sintió curiosidad por el breve intercambio de palabras entre el desconocido y Elena y se interesó por la identidad de aquel hombre. Es un amigo de Miguel, contestó lacónicamente la interpelada. Miguel era el exmarido de Elena y se habían separado hacía 8 años. Por eso a Mariana no le extrañó que, inmediatamente después, Elena estuviera pensativa. Una vez fuera del cine anduvieron juntos algunas calles y Mariana subió a su casa. Mientras, Elena cogió un taxi e inició un corto trayecto para ir a su piso. No se decidió a entrar en el portal y dio algunas vueltas antes de hacerlo. Necesitaba pensar. Su vivienda era un piso no muy grande pero suficientemente espacioso para que viviera una persona con holgura. Era moderno, cómodo y no debía de tener más de 10 años. Lo compró con la parte de la liquidación de gananciales que se hizo después del divorcio con su marido. El hogar conyugal era una vivienda muy buena y amplia, así que se vendió en un precio muy alto. Por ello Elena disfrutó de unos ahorros considerables. Compró su casa y le quedó cierta cantidad de dinero disponible. 2 años más tarde, montó, con Mariana, el negocio de una concesión de loterías y quinielas, de modo que pudo ganarse la vida de manera más que digna. Conforme pasaron los años, Elena había ido perdiendo interés y responsabilidad en el negocio, con lo que poco a poco fue adquiriendo hábitos de una jubilada. La mayoría de las participaciones en la empresa y del trabajo le correspondían a Mariana, a quien esta situación le venía muy bien pues, al contrario que Elena, no soportaba la quietud ni el ocio. Sin embargo, aunque el piso fuese pequeño, a Elena no le agradaba nada vivir sola. Tenía 2 hijos y una amiga muy buena, pero la casa se le venía encima a causa de la soledad. Al llegar a su casa, abrió la puerta haciendo más ruido que de costumbre, pues no puso mucho cuidado en lo que hizo. Ingirió 2 galletas y un vaso de leche templada. Después se fue a la cama y allí rememoró muchas cosas. Cuando conoció a Carmelo, ella no pasaba por una buena época. Sus 15 años, que mentalmente eran más, no se correspondían con su cuerpo algo aniñado y deslavazado que no le gustaba mucho a su propietaria. La pandilla a la que pertenecía Elena estaba formada por 6 muchachas, ella incluida. Elena no entendía por qué su amplia locuacidad no obtenía respuesta. El desprecio de las otras era obvio y muy significativo. No movían ni un músculo de la cara cuando Elena hablaba o intentaba dar un punto de vista. El daño que le hacían fue tan grande que ya no recordaba los nombres de las chicas, pero sí sus impasibles rostros y su insultante impavidez. ¿Cómo era posible que alguien las estuviera hablando claro y alto y ellas no osaran mover siquiera un músculo de su asquerosa faz? Hacía falta mucho aplomo para mostrar tanta indiferencia.
Solo una chica guapa y morena de la que tampoco recordaba su nombre se resistía levemente al influjo de las demás, pues, de vez en cuando, le respondía el mínimo indispensable para ser educada. Nunca supo por qué le dio por ir con ese grupo de chicas. Probablemente, como eran las chicas que llevaban la voz cantante en la clase, se sentía atraída irracionalmente por ellas. Poco a poco, Elena fue notando que la chica que de vez en cuando le hablaba, cada vez le prestaba más atención. Ella también estaba marginada por el grupo, pero de manera distinta. Con Elena, las 4 princesas fingían sordera y ceguera. A la otra, la rechazan de forma expresa. Cuando la chica de pelo moreno, o quizá castaño claro ya que el recuerdo de Elena no era nítido, hablaba, sus caras se contraían de tensión, fruncían el ceño e incluso, a veces, se tomaban la molestia de contestarla con cierta antipatía, eso sí. Esta mayor atención recibida provocaron los celos e inquina de Elena, quien, casi 50 años después, sintió un par de fugaces escalofríos por los remordimientos debidos a su mal comportamiento con aquella joven. Meses después se enamoró de Carmelo y se cumplió una premisa que raramente se cumple, pero que a ella, en su ingenuidad, le pareció lo más natural del mundo: el amor es algo esencialmente mutuo y perfecto. Pensaba que toda su vida había estado encaminada a conocer a Carmelo y que debía mostrarle todos sus pensamientos de interés. El orgullo de tener superficiales placeres corporales que las otras chicas no sentían, le daba una firme seguridad ante ellas. Además, le gustaba comprobar que podía ser admirada por un chico tan guapo como su novio. El sentimiento de culpa por el vacío que le había dispensado a la otra marginada de la cuadrilla, enlazaron con el recuerdo de su primer desamor. El desánimo por el cambio de vida y la cercanía del mar, le produjeron a Elena una indolencia insana y en el fondo desesperada, que le impedía responder las cartas de Carmelo. Con posterioridad el mar, el clima y la luz del levante le llegaron a gustar mucho, pero ese primer verano en Valencia fue terrible y desmoralizador. Todas las emociones le surgían a Elena de manera tan fuerte que parecía que iban a aparecer fantasmas del pasado. Tuvo que saltar de la cama para tener la certeza de no estar delirando. Una vez que llegó a la cocina, la ansiedad le produjo un amago de ataque de asma. Su afección asmática no era grave, pero ella era previsora y aspiró el aire químico del pulverizador. Luego, se cercioró de que no había fantasmas ni entes extraños y volvió a la cama, donde se encontró con unas ganas de dormir repentinas. Antes de cerrar los ojos definitivamente, pudo oír nítidamente en su cerebro la voz juvenil de Carmelo. A Elena le daba mucha tranquilidad escuchar la voz asentada del chico. La voz del chaval era grave y bonita, casi como la de un amable hombre adulto. No se parecía al hablar trémulo y trompicado de los otros chicos con la irregularidad tonal propia de la pubertad. Estas voces le dejaban a Elena un incómodo rescoldo de intranquilidad. En cambio, cuando Carmelo le hablaba, ella se sentía acariciada por su voz y por su carácter más pacífico y maduro que los otros. Entre sensaciones alucinatorias y sueños incipientes e interrumpidos, Elena fue durmiéndose lenta y profundamente. Carmelo despertó. Ya tenía un plan para encontrar a Elena. Miraba la foto de su exmujer y no pudo reprimir un estremecimiento y una gran melancolía por no ser capaz de aceptar y compatibilizar sus deseos contrapuestos. Él quiso mucho a su esposa y no se habituaba a compartirla, aunque solo fuese en su mente, con otra. No quería ni por asomo desear que ella estuviera muerta para poder disfrutar de un amor. Si ella siguiese viva, no podría haberse ilusionado tanto con un repaso al pasado. Quizá Elena estaba emparejada, pero algo le decía que no era así. En cualquier caso, compartir conversación y recuerdos sería agradable y cerraría un círculo. De todas formas, esta alegría le hacía sentirse infiel con el recuerdo de Pilar y, por lógica, tampoco debería gustarle al hipotético cónyuge de Elena. Con esta contradicción en el cerebro, se duchó y desayunó un café con leche y una tostada en el bar de la esquina. Pagó y salió a la calle. Los andares, las idas y venidas de la gente y el desayuno que le había reconfortado, le animaron y le hicieron darse cuenta de un hecho anecdótico, pero que en ese momento le resultó muy significativo: la razón de por qué no había vuelto a comer tabletas de chocolate corrientes y molientes. Fue como una revelación. Todo tenía una explicación sencilla. Él había abandonado las tabletas de chocolate un tiempo después de romperse la relación con Elena. Cuando, en las semanas inmediatamente posteriores a su separación, pensaba en ella y la recordaba,
comía más y más tabletas de una marca determinada. Se refugiaba en el exceso de chocolate con pan para compensar la rabia y los nervios de la ruptura. No engordó mucho porque a esa edad resultaba difícil, pero terminó totalmente empachado y hastiado de esas ingestiones. Esa marca chocolate le recordó para el resto de su vida el impacto del desamor. Por extensión, dejó de consumir el chocolate de todas las tabletas ordinarias. Pero, como Carmelo necesitaba el chocolate más que el respirar, trasladó su adicción a los bombones, las pastas de té con chocolate y el cacao a la taza. Sin embargo, una vez superadas las primeras semanas del desengaño, nunca había vuelto a tomar las sencillas onzas del chocolate Valor, que esta era la marca. Carmelo se comportó así inconscientemente como podía haber estado años y años sin tomar su producto favorito y no darse cuenta. No lo entendía, pero ya conocía la explicación y eso le tranquilizaba. Mientras caminaba, volvió a tener buenas vibraciones. El austero pan con chocolate era una fuente de deleite inagotable y que él asociaba a imágenes de su infancia, a la compañía de su primera novia y al optimismo de la mente. Buscó con desesperación alguna tienda donde comprar una tableta del chocolate en cuestión. Cuando la encontró, entró en ella, la compró y volvió a su casa. Ya en la cocina de su casa, rompió el envoltorio, arrancó 2 onzas y partió un trozo de pan. Se serenó y comió lenta y suavemente. El pasado, en su versión más grata y sentimental, fluyó por su cuerpo a la par que el cacao llenaba sus intestinos. Esto le abrió las puertas de la mente y le hizo ver su inmediato porvenir con optimismo. Así que pasaría un día de ocioso jubilado hasta que llegase la hora adecuada. Por su parte, Elena desayunaba, algo más tranquila que la noche anterior, un café sabroso y bueno, bastante cargado, y 2 empanadillas que le había regalado Esmeralda, la locuaz ecuatoriana que acudía 2 veces por semana a limpiar la casa y a cocinar. Elena se llevaba bastante bien con ella, aunque le ponía algo nerviosa su exceso de tranquilidad en la limpieza. De vez en cuando Esme llevaba comida típica de su país para Elena. En este caso, la asistenta acertó y lo que llevó fue un presente rico y comible. Se trataba de una sencilla empanadilla de harina y huevo con cebolla en su interior. A Elena le parecía mentira que algo tan fácil de preparar estuviese tan rico y sabroso. Después de comer la primera, su hambre aumentó y tragó la otra. La pasta con la que estaban hechas las empanadillas podía resultar pesada, pero estaba amasada de manera tan cuidadosa y experta, que la ligereza era una de sus cualidades. La cebolla, por su parte, daba variedad a la posible aridez del producto, su sabor revoloteaba dando alegría a la sobriedad del resto. Luego se tomó el café. El café la revitalizó físicamente y las empanadillas encebolladas lo hicieron con su psique. Como consecuencia se le encendió una lucecita, se puso muy contenta y comenzó a hablar y hablar. Se ilusionó tanto que sus nervios aumentaron hasta el punto de que creyó que iba a sufrir otro ataque de asma. No pasa nada, Esme. Simplemente estoy contenta, dijo Elena anticipándose a las posibles palabras de su empleada. Esmeralda le miró a los ojos y descubrió que efectivamente estaba asombrosamente feliz y que sus pensamientos podían ser excitantes pero disparatados. Perdone, señora, pero yo creo que la ociosidad le hace pensar tontadas. Puede ser, pero no te rías de mí, advirtió Elena con buen humor. Después de arreglarse bajó a la calle a encontrarse con Mariana en la administración de lotería. Cuando tenía el día libre, incomprensiblemente, le gustaba acercarse a su centro de trabajo a cotillear. Habló unos 20 minutos con su amiga Mariana y después leyó un rato en espera de que Esmeralda preparase la comida. Carmelo llevaba bastante tiempo sentado en la cafetería, pero podía esperar aún más. Ya era de noche. El local había mejorado en el último año debido al cambio de propietario. El nuevo dueño había sabido conservar el empaque antiguo, deshaciéndose del excesivo aire mortecino que empezaba a tener. Era un sitio muy agradable y estaba tan frecuentado como en los años 50. Carmelo se acomodaba en el asiento mientras se acordaba de la admiración que les causaba a él y a sus amigos ese mismo café. Lo miraban desde fuera Elena y él sentados en los bancos con el resto de los amigos. No se atrevían a entrar en él porque estaba frecuentada por gente adulta, los más jóvenes eran estudiantes universitarios o chicos que aparentaban serlo. Él estaba seguro de que Elena acudiría allí si se acordaba de él, cosa de la que estaba casi convencido, pues la manera de decir que no le recordaba, a juicio de Carmelo, era la propia de una persona que niega algo para evitarse problemas. Lo negó con demasiada fuerza y convicción.
La tenacidad de ella era falsa. La hora escogida por Carmelo para esperar a Elena en la cafetería era la misma a la que ellos solían pasar por delante de la misma, justo después de las clases. Carmelo recordaba con un sentimiento muy ambivalente aquella época porque, aún mejorados por el transcurso de los años, fueron tiempos muy grises. Ahora se le antojaban incluso tenebrosos y le ocasionaba candor recordar que, en su inocencia, él no se daba cuenta. Miró entonces a dos jóvenes que iban de la mano y se besaban con ardor. Sintió envidia de la libertad de aquellos chicos. Después, se acordó de lo mal que lo pasaron el día que Elena y él se enredaron absurdamente en un beso inacabable. En un pasillo oscuro del colegio por donde no pasaba casi nadie, Elena y Carmelo se estrujaron y, aprovechando la soledad, se besaron con más pasión y torpeza de lo habitual. De pronto, se encontraron con una tensa incomodidad de la que desconocían su origen. Tras algunas dudas descubrieron el origen de una situación tan extraña. Ambos llevaban llamativos aparatos correctores en la dentadura que se engancharon mutuamente y les impedían separarse. Elena empezó a sollozar y a ponerse nerviosa, cosa que alteró aún más a Carmelo quien, a pesar de todo, intentó mantener la calma. Los sollozos de Elena o las palabras de él llegaron al oído de un profesor de gimnasia, veterano de la División Azul y algo cojo. Este hombre siempre soplaba el silbato como si estuviese insultando a gritos a alguien, con mucha fuerza y enfado. Era un señor de complexión ancha y algo calvo. También disponía de una barriga musculada que no por eso dejaba de ser barriga. Cuando llegó este profesor, Carmelo se quedó de piedra y a Elena se le cortaron las lágrimas porque era un hombre al que le tenían algo de miedo. El veterano de guerra llamó a un cura, que daba clases de matemáticas. El sacerdote les dio un fuerte capón a cada uno. Tenía una habilidad muy especial, el punto central de golpe se quedaba algo dolorido y progresivamente iba trasladándose el dolor, a la vez que aumentaba, al interior de la cabeza que terminaba siendo taladrada por el certero golpe del cura. Mientras, el musculoso de la División Azul buscaba a alguien que pudiera solventar tan engorroso problema, el cura les obsequiaba con cierta regularidad con nuevos capones para que recordasen las consecuencias de su acto inmoral. La cercanía de los cuerpos les producía a los muchachos una excitación que el clérigo intentaba evitar aumentando la frecuencia de los capones. El cura estuvo acertado. Elena y Carmelo terminaron llorando por el daño y la rabia y olvidándose del contacto físico con el otro. Suspiraron aliviados cuando llegó el profesor de gimnasia acompañado de un chico de un curso superior que tenía fama de hábil. El Manitas, quien contenía a duras penas la risa, les dijo que se separasen todo lo que pudiesen y observó el amasijo de hierros. Aquello parecía un conjunto de hierros de la estructura de un edificio bombardeado. Pues esto va a llevar su tiempo, comentó el aspirante a mecánico dentista. Procura arreglarlo pronto antes de que lo vea alguien, alegó el cura con muy mal genio. El chaval, incentivado por el tono de voz del cura y por el gesto que adoptó su faz, se puso manos a la obra y una vez transcurridos unos interminables minutos, arregló el desaguisado. Empero, los hierros no quedaron en buen estado y los chicos tendrían que dar explicaciones a los padres. Carmelo aseguró que se lo había hecho jugando al fútbol. Como el desperfecto era pequeño y pudo ser arreglado sin un gran desembolso, sus padres creyeron la versión del muchacho. Más difícil le resultó a Elena justificarse. Dijo que un día se le había incrustado un recalcitrante trozo de carne entre los dientes y que, con los nervios, el mondadientes se convirtió en un arma destructora. Sus progenitores aún desconocían su relación con Carmelo, así que, aunque dudaron, se lo creyeron. El dentista de Elena aseguró que la dentadura ya estaba bien y que podían aprovechar la circunstancia para quitarle definitivamente el aparato. En resumen, el incidente de los hierros bucales terminó felizmente para ambos, pero lo pasaron muy mal. La peor parte la sufrió Elena, que tuvo que soportar, durante un tiempo, las miradas insultantes del rudo gimnasta quien, por otro lado, de vez en cuando le enviaba a su novio una sonrisa cómplice. Todo esto no les agradaba ni al chico ni a ella porque no entendían tanta laxitud con uno y tanta rigurosidad con la otra. Carmelo intentó volver al presente, se tomó su café y pidió otro mientras su mente vagaba por toda su vida. Elena reflexionaba sobre el pasado mientras caminaba porque lo recordaba con nostalgia. No había sido bueno ni muchísimo menos. Sin embargo, las sensaciones pasadas se agrupaban, se fortalecían y generaban impulsos deseosos de volver a aquel tiempo.
Ella pensaba que el motivo era sencillamente la falta de peligro y de incertidumbre. Al recordar hechos pasados, ella reconstruía una época cerrada en la cual el balance entre lo bueno y lo malo ya estaba hecho de una manera inapelable y firme. Si el resultado fue bueno, aunque fuese por poco, la añoranza surgía inevitablemente. Pero el ser consciente de esto no le impedía sentir el pasado como algo bonito a lo que había que volver con el alma para sentirlo con la suficiente intensidad. Con estos pensamientos abrió la puerta del café y no sabía muy bien si había hecho lo correcto yendo hacia allí. Si se equivocaba el resultado no era grave, en el peor de los casos era una pérdida de tiempo y ella podía permitírselo perfectamente. Así que entró en el local buscando a Carmelo. Al entrar, sintió que sus nervios se marchaban y su ánimo se relajaba. Elena recordó los sentimientos encontrados, las manos ligeramente sudorosas, inquietas, las sienes en efervescencia y el ánimo triste o alegre sin sentido. No era posible volver a pasar por todo eso a su edad y aunque lo fuese, probablemente él tendría esposa o algo similar por lo que no ocurriría nada de lo evocado o temido. Al entrar en la cafetería, le vio, se dirigió a él y con la voz más decidida que de costumbre dijo: «Hola Carmelo. Sí me acuerdo de ti y pensé que podías estar aquí». «Sí. No se me ocurrió otro sitio», respondió él. Intercambiaron alguna frase de compromiso y Elena notó cómo afloraba en ella una sonrisa arbitraria. Los dedos de la mano izquierda de Carmelo se entrelazaban y retorcían con los de la derecha sin mucha energía y de forma casi infantil. Cosa de los nervios. Las miradas de ambos fueron vergonzosamente huidizas hasta que, por fin, quedaron fijas en los ojos del otro como si quisieran hipnotizarse mutuamente. «¿Por qué dijiste que no me conocías?», inquirió él tras unos largos e incómodos segundos de espera. «Pues no lo sé. En un principio era cierto que no te conocía, pero después me puse nerviosa». Continuaron charlando de los hijos y del nieto de Carmelo porque éste, entre orgulloso y avergonzado, reconoció que era abuelo. En un momento dado, el diálogo se interrumpió. Entraron en el local las 5 adolescentes que el día anterior estaban en la hamburguesería, pero en esta ocasión, venían acompañadas de 2 chicos y se sentaron en una mesa cercana. No era demasiada casualidad, pues el McDonald's y el café eran establecimientos relativamente cercanos entre sí. Con todo, a Carmelo le resultó curiosa la casualidad. Enseguida sus ojos se trasladaron a una de las chicas. Admiró pues con ojos de viejo verde y algo de temor a la joven morena que, con movimientos mucho más reposados que las demás, captaba la atención y provocaba la congoja de su espíritu. Esa noche llevaba el pelo suelto y su equilibrada madurez anatómica le hacía brillar sobre las demás. Todo ello, se exponía ante la torva mirada de las otras excepto de la flacucha de físico magro. Esta última se animaba buscando el refugio de la sugerente morenaza que también se sentía algo desplazada. Las 2 marginadas hablaban animadamente. Ante la envidia de las otras quienes no comprendían una amistad tan espontánea y desinteresada como la que, aparentemente, disfrutaban tan desiguales muchachas. ¿Sabes? Esa chica tan atractiva me recuerda a una compañera de mi clase que creo que se llamaba Pilar. Pilar Hernán. Sí, su apellido era Hernán. Me acabo de acordar de su nombre. ¿Qué cosas de la mente? Anoche precisamente pensé en ella y no recordé el nombre. Era maja y la única del grupito que me hablaba. ¿No te acuerdas de Pilar Hernán?, requirió inocentemente Elena. Sí, claro. Me casé con ella, informó Carmelo con sonriente concisión. Anda. Y se murió. Soy viudo. Pero llevas razón, el parecido es sorprendente. Por eso la mirabas un tanto agobiado. Sí. Me ha causado desazón, al menos un poco. Después de unos segundos que le sirvieron a Carmelo para recuperarse del pasajero y extraño momento de incomodidad, empezaron a hablar febrilmente como si tuvieran la obligación de ponerse al tanto de sus vidas en poco tiempo. Sin embargo, en un determinado momento, la charla giró en torno a aspectos muy cotidianos y rutinarios como si se hubiesen visto el día anterior. A continuación, como si se hubieran dado cuenta de que perdían el tiempo, su conversación volvió a retomar el hilo de sus vidas y así estuvieron charlando frenéticamente durante hora y media. Se levantaron, se intercambiaron los números de teléfonos y se dieron sendos besos en la mejilla. Con algo de arrobo, ella dijo: «Bueno. Si se te pierde ya sabes dónde encontrarme», dijo refiriéndose a la cafetería. «No.
No se me va a perder. Ya te llamaré para salir el sábado con Luis y Paloma. Carmelo la acompañó hasta la parada del metro más próximo. Los dos pensaban y sentían de manera plácida pero con ilusión. Estaban nerviosos pero el buen recuerdo del primer amor destacó sobre el desgarro del primer desamor. Ambos sabían que el sentimiento pretérito no se quedaba en una emoción bonita y generosa basada en una arbitrariedad subjetiva. En este caso, tanto el amor como el amado estaban justificados. Tenían la impresión de haber estado juntos toda la vida y de conocerse perfectamente. Todo ello sin el inconveniente del desgaste de la vida cotidiana. Elena regresaba a su casa en el vagón del metro y él andando mientras pensaban el uno en el otro. Cuando a Carmelo le quedaban pocos metros para llegar al portal de su casa, volvió a ver el grupo de adolescentes que había visto en el MC Donald y en el café. Ellos, despreocupados, se le acercaban de frente a su posición. Sin embargo, Carmelo percibió esta tercera coincidencia como excesiva y algo incómoda. El grupo de jóvenes estaba formado por 8 personas, 2 chicos y 5 chicas. Algo rezagadas estaban el clon anacrónico de Pilar y su enjuta amiga que caminaban unos 2 metros por detrás de los otros 5. Estas 2 jóvenes desprendían paz y discreta alegría de ánimo mientras los otros, sobre todo las chicas, transmitían una sensación de pubertad algo aviesa. Al cruzarse con las 2 muchachas que andaban con más lentitud, Carmelo vio que la espléndida morena le sonrió y saludó agitando la mano en el aire. Me habrá confundido con algún familiar o conocido, pensó el prejubilado, pero nada más sacar el llavero para abrir la puerta del portal algo se pasó por su mente. Volvió repentinamente su mirada hacia la muchacha que le acababa de saludar, pero ésta había desaparecido al igual que la amiga que caminaba a su lado. Se habían desvanecido. Buscó desesperadamente con ojos ansiosos algún sitio en el que pudieran haberse escondido, pero no lo encontró. No había skate ni lugar al que ir. Se habían evaporado en la nada mientras los otros chavales seguían andando tranquilamente calle arriba. Carmelo sintió que un sudor frío le paralizaba y un temblor nervioso le impedía atinar con la llave en la cerradura. El hombre decidió tomar un respiro mental y en unas décimas de segundo, recompuso su tranquilidad cuadrando mentalmente lo ocurrido. De repente, entendió lo sucedido y le pareció que tenía una lógica aplastante. Su comprensión era lo suficientemente abierta como para no rechazar nada a priori y por ello pudo asimilar los hechos. Ahora un esperanzado sosiego y una certeza amable le llenaban el alma y el pensamiento, por lo que subió a su casa casi sin darse cuenta. Unas lágrimas de felicidad afloraron en sus ojos y el saludo, en realidad despedida, de la joven morena se reprodujo en su imaginación de forma muy real. Ya no tenía dudas. Elena apuntó el teléfono de Carmelo en la agenda nada más llegar a casa, y tachó alegremente los números que ya no servían más que para causar confusión. Ella. Cada cierto tiempo, cambiaba una agenda vieja por otra nueva y, cuando hacía esto, una tristeza inmensa le invadía el cuerpo por toda la gente que, habiendo sido importantes o no para ella, ya no estaban en su vida. Elena anotaba los teléfonos nuevos y dejaba de apuntar los números de la gente con la que ya no tenía relación. Ahora, llevaba a cabo una corrección menos rigurosa pero más espontánea y feliz, se limitaba a tachar los teléfonos que, por una razón u otra, iban quedando obsoletos. Carmelo, por su parte, saboreaba una tableta de chocolate que ya no tenía el sabor del desamor sino el de un futuro otoñal e invernal pero atrayente. Los dos eran conscientes de su insensatez, pero les resultaba evidente que ésta, a veces, estaba muy cerca de la verdad. Fin.